Hola a todos, un gran abrazo y vamos a disfrutar del estudio de la lección de esta semana, la lección número 2, que lleva como título Los crisoles venideros. El versículo de memoria está registrado en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4 y los versos 12 y 13. El versículo 12 dice: Amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido a vosotros, como si alguna cosa extraña les sucediera, sino gozaos por cuanto son participantes también de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria podamos gozarnos con alegría. En el versículo encontramos dos palabras que van a ser el rumbo del estudio de esta semana. Las dos palabras son fuego, prueba. La palabra prueba, que viene del griego peirasmón. Peirasmón significa evaluación, examen, tentación y también prueba. La palabra fuego viene del griego puros o puros, que significa puro, limpio y también fuego. Entonces, según el texto bíblico, la palabra prueba de fuego o fuego de prueba estaría diciendo que ellos iban a pasar por un examen de limpieza, por una evaluación de fuego, de pureza. Por lo tanto, cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, en el trayecto rumbo hacia el cielo, vamos a tener que afrontar 4 pruebas permanentemente en la vida, o como la lección lo llama, 4 crisoles, 4 fuegos de prueba. Y vayamos a ver la primera prueba. Este primer fuego de prueba consiste en que tenemos que enfrentarnos con el diablo. Vayamos a ver 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice el versículo: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. ¿De qué forma el diablo busca a las personas para devorarlos? Saben que el diablo no quiere que tú vivas, o por lo menos busca que sufras. De repente primero te da lo mejor, te hace aparentemente ser feliz, no te falta nada, pero llega un momento que él te va a devorar, porque esa es su intención del diablo. Y busca formas como, por ejemplo, accidentes, enfermedades, a través de guerras, a través de desempleo. A veces permite que no tengas trabajo para que tú reniegues de Dios. O puede ser lo contrario, te da dinero para que tú puedas disfrutar placeres, una vida mundana. También el diablo pervierte, degrada la vida moral para que los seres humanos vivan ahí refundidos en la miseria. La pregunta sería: ¿qué desea el Señor con esta prueba? Veamos lo que dice el versículo 9.
Dice así: al cual debes de resistir, debes estar firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y Jesús nos ha dado muestras cómo podemos resistirle al diablo. A través de la oración, a través de estar firmes con Jesús en el estudio de su palabra, en mantenernos vivos con Él. Tenemos, por ejemplo, a Daniel, cuando el diablo, a través de los gobernantes, con engaños, hicieron que llevaran a Daniel al pozo de los leones para devorarlo, para matar. ¿Y qué decir de los compañeros de Daniel? Cuando el diablo también quiso quemarlos en el horno de fuego. El Señor va a permitir estas confrontaciones, estos enfrentamientos con el diablo. Pero Dios siempre va a estar al lado tuyo. El Señor te va a fortalecer. Vayamos ahora a la segunda prueba, al segundo crisol. Romanos capítulo 1, versículo 18. Cosechamos lo que sembramos. En esta prueba, dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no está ajeno a las cosas pecaminosas, las cosas malas que el ser humano hace. Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si nosotros unimos estos dos textos bíblicos, estamos observando que todo lo malo que hacemos, cualquier situación negativa que cometamos, vamos a tener que pagar las consecuencias. Vamos a tener que sufrir lo malo que hemos hecho o estamos haciendo. Cuando, por ejemplo, violamos la ley moral, la ley de Dios, cualquiera de ellos, vamos a tener que pagar las consecuencias. Una persona que asalta a mano armada y mata, sus consecuencias, la cárcel. Cuando se viola las leyes de la salud, cuando consumimos, comemos cosas que van a dañar nuestro organismo, ¿cuál sería la consecuencia? Enfermedades, muerte. Cuando se viola las leyes de la naturaleza, por ejemplo, esos incendios forestales, ese humo que sale de las fábricas, esos monóxidos de carbono que hoy en día, después de muchos años, se malogra nuestro espacio, nuestra atmósfera. Y hoy en día es conocido como el efecto invernadero o el cambio climático. Y la ira de Dios, que hemos leído en el versículo 18 de Romanos capítulo 1, tiene que ver con la actitud de Dios al permitir que los seres humanos experimenten las consecuencias de sus actos, a fin de que podamos entender cuán profundamente dañino y ofensivo es lo malo que hacemos, nuestros pecados. Ahora vayamos a la tercera prueba, al tercer tipo de fuego o crisol.
registrado en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, desde los versículos 7 al 16. Dice el versículo 7 del profeta Jeremías: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo los refinaré y purificaré, los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Qué es lo que está mostrando Dios aquí? ¿Por qué es el malestar de Dios? El deseo de purificarlos. ¿Por qué? ¿Qué cosa hay en la vida de su pueblo? Noten lo que dice el versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos. 1. 2. Hablan con engaño, son mentirosos. 3. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone acechanzas. En el versículo 12 sigue mencionando el Señor acerca de cómo es la impureza de la vida del pueblo. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? No había ni uno con sabiduría, no había ni uno que podía respetar, temer a Dios. ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Es decir, no había ni uno en la cual Dios podía comunicarse, decirle, hablarle lo que él quería. No había. Versículo 13 dice: Dijo Jehová, porque dejaron mi ley. Estaban violando la ley de Dios abiertamente. El versículo siguiente dice: Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales. Su pensamiento, su corazón estaban totalmente perdidos. Y es más, se iban de idolatría en idolatría, se iban a los Baales. Miren cómo la palabra de Dios pinta el cuadro de la impureza, de la escoria que había en la vida de estos cristianos, de estos hijos de Dios. Y el Señor quería pasarles por fuego para que todas esas impurezas sean eliminadas de la vida de ellos. En los versículos 15 y 16 dice que el Señor les hizo comer ajenjo y los desterró. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel estuvo esclavo? Los probó de esa manera. Por ejemplo, algunos ejemplos. El caso de Moisés, que tuvo que pasar años en el desierto. Dios le fue moldeando su carácter para que después él pueda decir de Moisés como uno de los hombres más mansos de la tierra. ¿Qué diríamos de Jonás? También tuvo que ser refinado. El pueblo de Israel, de cuanto en tanto y por años, tuvo que ser esclavo para que ellos entendieran que viviendo así, con esas impurezas en el corazón, no podían ellos ser hijos de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando llegaron sus hermanos a Egipto? José tuvo que probarlos también a ellos y los mandó a la cárcel. Entonces surge una pregunta: ¿qué harías tú en este momento si sabes que Dios va a tomar alguna medida drástica contigo? ¿Qué harías? Entramos al cuarto tipo de prueba, a la cuarta prueba de fuego, al cuarto crisol, que lleva como título un aguijón. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones y que no me exaltase desmesuradamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee
para que no me enaltezca sobremanera, respecto la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está presentando aquí? ¿Qué está queriendo decir en esta cuarta prueba? ¿Qué tiene que ver ese aguijón, ese mensajero de Satanás que lo golpee? ¿Qué está queriendo decir con esto Pablo? ¿Se está quejando? ¿Está amargado? ¿Está molesto? ¿Cuál es la situación de Pablo acá? El aguijón en la carne. Leemos un pasaje en la carta 207, escrita por Elena de White, en el año 1899. Dice lo siguiente: Pablo sufría de una afección corporal. Su vista era deficiente. Pensó que con oraciones fervientes podría eliminarse ese mal, pero el Señor tenía un propósito y le dijo a Pablo: no me hables más de este asunto. Es suficiente mi gracia. Hará que pueda soportar la dolencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este pasaje? Que Pablo siempre oró, pidió a Dios: Señor, por favor, sáname. Pero Jesús le dijo: tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Yo sé por qué lo hago, yo sé por qué permito que tengas esa dificultad en la vida. En el libro de la vida de Pablo, traducida al castellano, dice lo siguiente: Pablo tenía que llevar consigo en el cuerpo, en sus ojos, que había sido cegado por la luz celestial, las marcas de la gloria de Cristo. Y este mensajero de Satanás, para que lo abofetee, tiene que ver con lo siguiente. En la carta 127 del año 1903, Elena de White dice lo siguiente con respecto a este asunto. El apóstol Pablo, que había recibido muchas revelaciones del Señor, hacía frente a dificultades de diversos orígenes, y en medio de todos sus conflictos y desalientos, no perdía su fe y confianza en Dios. Su juicio era purificado, refinado, elevado y bajo la unción especial del Espíritu Santo, santificado. Los complots de seres humanos y de enemigos contra él le eran un medio de disciplina y educación, y declara que de esa manera ganó la excelencia del conocimiento debido a que depositó su confianza en el Señor Jesús. Este enemigo satánico que menciona él se refería entonces a que muchas personas lo odiaban a Pablo, que no querían verlo, querían eliminarlo, buscaban formas diversas para que no venga a las ciudades, para que no predique, para que no enseñe. El diablo se ensañó sobremanera sobre el apóstol. Sin embargo, como dice aquí la carta, todo eso formó parte de su disciplina y él nunca desmayó. Pero Pablo vivía con ese aguijón, con esa espina clavada en su cuerpo que Dios no le había arrancado, o Dios no quería sanarlo. ¿Cuántas veces él suplicó, pidió, pero el Señor le dijo: hasta ahí nomás, bástate mi gracia? Tenía algún plan específico para Pablo. Es muy probable que el orgullo, la soberbia, tenía que ser desterrado de la vida de Pablo. Pero eso no la amilanó a Pablo. Así que Pablo, en estos pasajes bíblicos, él no se estaba quejando. Y si él mencionó estas cosas, no era para que cause pena a la iglesia
o algún grupo de personas, sino para enseñarnos cómo sobrellevar las debilidades. Miren, aún en su deficiencia, aún en ese aguijón que él tenía, los problemas físicos que él tenía y que lo angustiaban a él, pero miren los resultados de Pablo, autor de 13 epístolas del Nuevo Testamento, fundador de muchas iglesias, un viajero permanente, una persona victoriosa, era un héroe que afrontó y salió victorioso de cualquier vicisitud que tuvo que pasar. En lugar de vivir lamentándose, de quejarse, de no hacer nada por la vida porque tienes un impedimento, porque te falta algo, no eres bonito, eres muy gordito o alguna cosa, algún impedimento físico que tengas, pero eso no es la de un cristiano. Un cristiano tiene que afrontar con tranquilidad, dependiendo de Dios, ¿verdad? Entonces, en lugar de vivir en lamentos, a partir de ahora, entrégate a Cristo. Preocúpate más en vivir con Jesús antes que estar quejándote de los aguijones que puedas tener. Un abrazo, que Dios te bendiga.